Hola, buenas tardes. Mira, una pequeña reflexión para este canal que hemos creado para informar o distraer a las personas que tenemos ya una cierta edad. Por ejemplo, los que tenemos 70 todavía no estamos muertos. Eso es importante. Así que os invito a todas las personas con espíritu joven que no nos dejemos comer el tarro por las ideas que nos implantan la televisión y por lo que dicen los políticos. Solamente es una demostración de que nosotros tenemos una vida muy trabajada, con muchas experiencias, y ahora, por 4 cosas que se están inventando, no vamos a caer en el error de que nos dejen confiscados de una manera, con terror, con miedo, que no salgáis, no hacer esto, poner la mascarilla, no hacer esto, no hacer lo otro. Hombre, no, yo no soy ninguna persona influyente, pero sí que tengo una edad, como el que escuche esto lo podrá reconocer, de que también las tienen. Y evidentemente no es bueno todo esto que nos están haciendo. Pero nosotros vamos a seguir luchando para contribuir a las personas con grandes espíritus, que no nos dejemos, ¿cómo diría yo?, influenciar por todo lo que dicen en la televisión, que puede haber cosa de verdad, pero la mayoría está manipulada, sino que salga de nosotros el salir a la calle y decir, no, hasta aquí hemos llegado, somos jóvenes con experiencia, quedaros con eso, jóvenes con experiencia, y vamos a aportar todo lo que podamos para que esta gente no pueda con nosotros. Y cuando hablo de esta gente es por poner un nombre, porque yo no sé si llamarle gente o monstruos que nos gobiernan, porque desde luego personas demuestran ser muy poco. Esto es un pequeño avance, pero espero que os guste, para que estemos todos conectados, nos unamos, montemos como especie de una plataforma y decir, hasta aquí hemos podido llegar y hasta aquí nos vamos a creer lo que vosotros nos estáis diciendo. Yo estoy en contra de todo, la mayoría de las cosas que dicen. Así que os animo a que entre todos hagamos vídeos, que los podamos poner en internet, o incluso crear una página web o lo que sea, para decir basta ya y basta ya. Espero, esto es así muy espontáneo, no me gusta hacer guiones ni nada, soy muy espontáneo para las cosas, y a veces puede ser que con planificación y tal las digas de otra manera, pero es lo que siento en este momento y lo quiero decir. Así que os animo a que cada uno pueda expresar lo que siente ante toda esta mentira que nos están haciendo ver. Hala, hasta la próxima.